Buenas amigos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a un video en mi canal de YouTube donde vamos a estar analizando qué fue lo que estuvo haciendo el Bitcoin en estos días. Hace, 2 o 3 días estuve de vacaciones, realmente no pude tener un tiempito para grabar. Ya volvemos un poco a la normalidad nuevamente. Volvemos a hacer los análisis de manera diaria. Vamos a repasar un poco qué fue lo que estuvo haciendo el Bitcoin en estos días. Vamos a ver un poco las altcoins. Vamos a analizar un poco la dominancia. Tenemos varios temas importantes a tocar. Tenemos noticias muy importantes que va a anunciar la Fed el miércoles sobre la inflación de Estados Unidos, sobre también el IPC, el índice del consumidor, que eso va a ser y ese va a ser el principal parámetro para ver si suben las tasas de interés antes o no. Eso tendría un impacto negativo en el precio, o si también le suman, estaba pautado hacerlo en 3 veces la subida de las tasas de interés, y si le suman una cuarta, eso es lo que van a analizar todos entre el miércoles y el 26. Los datos de inflación y todo van a estar, lo van a informar el día miércoles. Eso es muy importante para los mercados en general, no solo para el mercado de las criptomonedas. Yo creo que estos 4 días prácticamente en la misma zona es porque estamos a la espera el día de mañana de esa noticia. Si esa noticia el día de mañana, es importante entender esa noticia, es importante entenderla en el corto plazo como también en el largo plazo. Estamos hablando de que una inflación, la previsión de la inflación está en el 7,1%. ¿Qué significa eso? Que si finalmente la inflación es más alta que eso haría a los mercados a corregir. Pero si pensamos a qué es a lo que, a qué vino Bitcoin, a qué vino a proteger nuestro capital, vino a ser una reserva de valor acá a largo plazo. Por ende, en el corto plazo puede ser negativo, pero pensando en mediano o largo plazo puede ser sumamente positivo la subida de la inflación. Pero obviamente en el corto plazo, por todo el miedo que se generaría y por todo el retroceso de los mercados en general, tendería un poco a retroceder y a tener un movimiento abrupto quizás a la baja. Lo mismo puede pasar en las bolsas y lo mismo también cuando informen lo de las tasas de tipo de interés. Eso en realidad tiene un golpe negativo en el mercado, ya que sería que el gobierno del Estado estaría reduciendo posiciones en los mercados que más riesgo tienen, en las empresas que más riesgo tienen. Entonces eso haría retroceder un poco todo el mercado en general, y puede que el Bitcoin también se arrastre un poco a eso. Así que entramos ahora a analizar un poco el gráfico de Bitcoin. Vemos que tenemos 4 velas prácticamente acá de indecisión, que están rebotando entre los soportes de abajo y los soportes de arriba. Comentábamos por el grupo de Discord que este debe ser un soporte bastante firme para aguantar. Fíjense por qué, porque lo tenemos como techo de toda esta zona de acumulación que hubo acá. Luego lo usó como rebote acá, lo rompió nuevamente, pero luego cuando vino un retroceso fue la zona que volvió, que usó para rebotar nuevamente. Ahora vamos a mirar un poco el análisis en gráfico semanal, que también es importante. Fíjense, una vez de perdida esta zona podríamos volver a buscar los $37.500. Yo creo que eso podría darse únicamente en el caso de que lo de la inflación sea muy negativo. ¿A qué significa muy negativo? Que está previsto un 7%. Si realmente se mueve a un 10%, que sería un cambio, que realmente la gente y los inversores no esperaban, ahí sí vamos a ver movimientos realmente abruptos a la baja. Ahora, si pasa de entre un 7,1, un 7,2, un 7,3, mucho no variaría en el mercado. Es importante también seguirlo los primeros meses del año, el tema de la inflación, ya que el año pasado, en enero del año pasado, estaba previsto un 1,4% y terminó la inflación anual cerca del 7%. Entonces es importante entender que si estos primeros 3 meses del año la inflación vuelve a subir de la misma manera que pasó en el 2021, podemos tener un año en los mercados financieros bastante complicado realmente, en el que puede hacer retroceder a todos los índices y demás, ya que según la inflación que se tenga, son las medidas que toman los bancos centrales para ir manejando un poco la economía, que obviamente muy bien no lo hacen, ¿no? Así que pasamos ahora a analizar un poco el análisis del gráfico semanal.
Fíjense, es muy importante el rebote que tuvimos el día de ayer. Primero que nada voy a comentar estas dos líneas azules que tenemos. La primera, no sé si recuerdan, la teníamos marcada, bueno, antes de cuando estábamos en este movimiento, pensábamos acá en esta ruptura. Fíjense que después acá lo usó para apoyarse y luego rompió a la baja. Es esta línea que lo primero que tiene que hacer el precio es posicionarse por arriba para, bueno, quedarse nuevamente dentro de este rango. Y la siguiente línea azul, fíjense, viene de este mismo punto y analiza el rebote que tuvimos acá, cerca de los $51.000, para cuando nuevamente rompa esta línea azul, inicie de nuevo el movimiento alcista, muy probablemente hasta los $51.000. Hay que tener también un poco de atención si llega a tocar esta zona, porque tranquilamente si empezamos una tendencia bajista en el mediano plazo, este sería el punto que volvería a buscar para luego continuar su tendencia bajista, así que hay que estar un poco atentos. Pasamos un poco al gráfico semanal, vamos a limpiar estas líneas que acá mucho a cuenta no vienen. Vamos a sacar la visibilidad, el gráfico de semanal y el mensual no lo necesitamos. Semanal y mensual no lo necesitamos. Y bueno, vemos que tenemos, este es el soporte que está aguantando Bitcoin. Vamos a sumar acá un rectángulo. No lo tengo analizado y escrito mucho para que se pueda entender bien. Esta es la zona que está aguantando Bitcoin en este momento. Fíjense, vino a buscar esta mecha que tuvimos acá esta semana del 20 de septiembre y es muy importante. Yo creo que el Bitcoin logre posicionarse y esta semana, bueno, de acá tiene tiempo hasta el domingo, y rebote hasta por arriba de este rectángulo verde que acabamos de poner, que como vemos sería un cierre de vela por arriba de estos dos. Eso yo creo que iniciaría un próximo impulso alcista. Primero que nada, como comentamos, tiene que ir a luchar con esa línea de tendencia bajista en el gráfico diario, pero yo creo que si esta vela de esta semana logra posicionarse cerca de los $43.000, $43.500, primero que nada estaría prácticamente absorbiendo la mitad de esta vela negativa que tuvimos el 3 de enero, bueno, de toda la semana del 3 de enero, estaría absorbiendo prácticamente la mitad, cosa que nos quedaríamos, bueno, a tiro de piedra para iniciar el siguiente movimiento alcista. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Bitcoin es envolver esta vela del 3 de enero. Si logra esta semana posicionarse cerca de la mitad, cerca de los $44.000 aproximadamente, y la siguiente semana también ser positiva hasta cerca de los $47.000, ya podríamos hablar de que Bitcoin está iniciando un nuevo impulso. Así que es importante que la vela de esta semana intente cerrar cerca de los $43.500, $44.000 para, primero que nada, dejar una buena mecha y un rebote bastante claro. Segundo, absorber prácticamente la mitad de la vela negativa de la semana anterior. Y segundo, seguir por arriba de este soporte que tenemos acá, que como vemos se vincula un poco con, acá en gráfico semanal no se ve tan bien, pero en gráfico diario sí, que era la resistencia que teníamos de toda esta zona, este rebote de acá, que venía siendo como techo acá, fíjense acá lo usó como piso, y luego rebotó también. Así que sería muy importante que el Bitcoin logre esta semana cerrar cerca de los $43.500, $44.000. Vamos a ver qué es lo que, le sigue. Yo creo que varía mucho según lo que pase con los datos que pueda entregar la Fed el día de mañana. Estén muy atentos, ya que muy probablemente en esos momentos haya mucha volatilidad. Si es menor a lo que se prevé, muy probablemente haya movimientos bruscos al alza también. Con respecto a todos los mercados en general, recuerden que no mencionamos solo de las criptos en este canal. Ahora vamos a también ver un poco la dominancia. Recuerden que, comentábamos que mucha gente podía decir, te estás quedando fuera de los movimientos de las altcoins, se están entregando un 10, un 15, un 20%, algunas un 25%, algunas incluso un poco más, pero yo no veía claro el movimiento para entrar a las altcoins. Ahora vamos a ver, bien una por una. Primero que nada les quiero mostrar la dominancia. Fíjense que, había descendido hasta cerca, vamos a verlo en gráfico diario esto, había descendido hasta cerca de los $39.000, ahora empezó un poco a rebotar. Recuerden que yo, analizo y según mi estrategia voy a esperar para que la dominancia ronde un 43, un 44% para posicionarme en las altcoins. Quiero ser un poco paciente, más aparte por todo este sentimiento que venimos teniendo con respecto a las noticias negativas que se están entregando desde, con respecto económico, principalmente obviamente de los Estados Unidos.
Así que bueno, primero que nada quiero protegerme un poco de eso y sabemos que las altcoins son activos de mucho riesgo realmente, así como entregan muchas rentabilidades, también te pueden un día entregar bastantes pérdidas, doblar o triplicar la pérdida que pueda tener el Bitcoin en ese mismo día. Entonces por eso quiero ser un poco cauteloso, quiero esperar a que la dominancia de Bitcoin suba un poco más, que mejore un poquito el mercado para iniciar ahí sí movimientos y tomar posiciones en las altcoins. Yo creo que esta subida, esto lo teníamos anteriormente, vamos a marcarlo un poco más grande acá para que ronden los 45 y los 42.5%, vamos a poner. Yo creo que esta subida de la dominancia se podría dar con bueno, primero que nada, una inflación en Estados Unidos menor a la que se prevé y un movimiento del Bitcoin hasta cerca de los $46.000. Si el Bitcoin llega a rebotar hasta cerca de los $46.000, ahí es cuando formaría este movimiento que haría retroceder un poco a las altcoins porque ese movimiento sería de manera rápida. Recuerden, yo no es que hablo de manera rápida, en una hora va a subir $4.000, sino que hablo de que en el transcurso de 2 o 3 días podrías tranquilamente moverse de cerca de los 41 o $42.000, como estuvo el día de hoy, hacia cerca de los $46.000. Eso, bueno, vamos a ir viéndolo, vamos a ir siguiendo un poco el gráfico de la dominancia que hace en el transcurso de la semana. Vamos nuevamente a tener un videito el día de hoy a la noche para actualizar un poco qué hizo el mercado y cómo cierra el día de hoy. Y también vamos a estar realizando un video mañana más temprano, bueno, mientras se van dando las noticias de la Fed y demás. Pasamos un poco a analizar la bolsa. Vemos como el S&P 500 el día de ayer tenía un descenso bastante grande. Fíjense, tenía un descenso bastante grande que lo hacía reducir. Y luego, bueno, se iba a reducir en precios y también en cuestión de porcentaje, había retrocedido prácticamente de la apertura casi un 1.2% prácticamente. Y fíjense, bueno, el día de hoy cómo inicia perdón, esta es la vela que cerró el día de ayer, fíjense el movimiento que tuvo. Como de todo lo negativo que había iniciado el día, porque prácticamente aperturó el día con caídas. Bueno, acá en TradingView el gráfico se ve un poco diferente, pero fíjense cómo inicia, venía un poco con caídas y luego la vela de la apertura de las 11:30 fue la primera que más descendió. Vamos a verlo también en el resto de la bolsa, fíjense en el Dow Jones, lo mismo. Luego el resto del día intentó recuperar, que fue muy similar a lo que hizo el Bitcoin. En las primeras horas del día retrocedió y luego durante el día, bueno, fue nuevamente recuperando un poco de esa caída. Fíjense lo mismo con el DAX. El DAX aperturaba muy abajo. Esto por cuestión de horario fue que el movimiento es diferente, pero aperturaba acá abajo y luego recuperó este hueco, perdón, aperturaba acá. Fíjense que en lo que se llama el premercado fue donde fue recuperando y aperturó cerca de los 16.000. Así que bueno, eso es lo que tenemos para asumé también el gráfico del Nasdaq, que es muy importante verlo realmente también, porque es uno de los primeros índices que, bueno, si el mercado tiende a retroceder, es uno de los primeros que nos marca indicios que, bueno, va a retroceder en general. Es el primero en, por ejemplo, romper tendencias bajistas, perdón, romper la tendencia alcista, que bueno, obviamente traería una tendencia bajista luego. Fíjense que acá nos formó una etapa de distribución. Acá esto es una clara etapa de distribución. Todos los que conocen un poco de la metodología de Wyckoff, de los mercados financieros, fíjense que salió al alza. Parece estar volviendo a recuperar el día de hoy. Vamos a ver si esta recuperación es para nuevamente volverse a meter dentro de la distribución o si, bueno, es un rebote para buscar el techo acá y luego seguir su movimiento bajista. Yo creo que esto se va a terminar de confirmar el día de mañana con todo lo que pasa con respecto a las noticias económicas y demás. Pasamos un poco a analizar ahora, bueno, las altcoins que como comentamos, tenían movimientos negativos por esa subida de la dominancia. Obviamente igual algunas se encuentran fuertes también. Vamos a pasar a analizarlas una por una. Vemos como Silica. Fíjense mucho lo que yo comentaba. Esa subida de la dominancia de Bitcoin va a hacer retroceder a la mayoría de las altcoins y va a hacer que nos formen un doble suelo para en este momento, cuando la dominancia del Bitcoin se encuentra cerca de los 43-44%, va a ser en los que vamos a tomar posición y va a iniciar el movimiento alcista. Pues seguimos viendo, tenemos a SEC
Fíjense cómo iniciar el movimiento alcista se encuentra bastante fuerte SEC luego de esta, bueno, luego de tener esta acumulación. Iniciado su movimiento alcista, ahora está intentando aguantar un poco el mercado, apenas yo creo que mejore en general el mercado y repunte un poco el Bitcoin, SEC va a tener movimiento alcista también. Un segundito. Seguimos. Ahora sí tenemos Tesos. Fíjense, bueno, Tesos volvió nuevamente a buscar esta zona. La aprovecha para rebotar, puede volver tranquilamente a la parte baja. Está, bueno, acumulando un poco en esta zona, intentando juntar fuerza para una vez rompa esta resistencia, salir al alza. Ripple aguanta un poco en esa zona, acumula un poco. Bueno, como comentábamos, la mayoría de los movimientos que se den van a ser así cuando el Bitcoin tenga los movimientos fuertes al alza cerca de los 46.000 dólares y la subida de la dominancia va a ser cuando las altcoins retrocedan un poco contra el Bitcoin, recuerden. Seguimos analizando, Stellar vuelve a meterse dentro de este rango, vamos a ver si vuelve a buscar la parte de abajo y sigue acumulándose acá. Seguimos con Waves, fíjense Waves, iniciaba su salida al alza, chocó con la línea de tendencia bajista, rebotó un poco a la baja y ahora está luchando un poco para lograr posicionarse por arriba. Yo creo que esta ruptura de este nivel sería lo que iniciaría el movimiento alcista, pero igualmente, como comentábamos, yo lo que espero para quizás en lo que resta del mes de enero es un repunte del Bitcoin para cerca de los 46.000 dólares. Ahí analizar, sí, bueno, vamos a pasar después a analizar el Bitcoin para dar mi previsión de cómo puede cerrar el mes y demás. Pero bueno, Waves, este es el nivel de resistencia que tiene para luego sería el alza. BET, fíjense como, bueno, muchos, como decía, me comentaban que te estás perdiendo los movimientos de las altcoins y demás. Y fíjense que lo que yo estoy esperando, si hasta que el movimiento de la dominancia no se dé, no creo que inicie un movimiento alcista continuado. Puede hacerlo alguna vela un día en particular, como por ejemplo el día de hoy BNB por su Launchpad. Bueno, está teniendo subidas. Bueno, vemos Uniswap, vuelve a esta zona verde que la teníamos marcada como una acumulación hasta que no logre salir de ahí. Fíjense el 4 de enero, el 5 de enero, perdón, lograba salir al alza. Acá el movimiento general del mercado, que fue el día que cayó el Bitcoin el 5 de enero, no lo dejó salir al alza y lo hizo retroceder un poco. Vemos Tron como, bueno, pierde un poco de fuerza, no se la ve con tanta fortaleza Tron y está pendiente de un hilo prácticamente. Si el mercado tiende a retroceder un poco más, perdería este soporte y podría entrar en una caída que, bueno, tranquilamente lo podría llevar a precios mucho más baratos. Tita es una moneda que yo aproveché para acumular cerca de estos precios, cerca de los 995. Igualmente estoy apuntando más a mediano plazo, pero si el Bitcoin tiene ese movimiento y la dominancia tiene ese movimiento, probablemente lo que haga sea volver a buscarle el suelo, hacer un doble suelo de este estilo, para iniciar el movimiento alcista. Seguimos. Solana, bueno, sigue en cuestión de descensos, no volvió a meterse dentro de esta zona de acumulación. Yo creo que si no vuelve a meterse en los próximos días podría continuar su retroceso. Igualmente prácticamente ni retrocedió a comparación del resto de las altcoins. Así que bueno, se la encuentra prácticamente en la parte más alta del gráfico. Rune, fíjense cómo vino, nos dejó acá prácticamente un doble suelo y rebota el día de hoy. Esta zona la encontramos, que entra un poco de compras para Rune. Neo, fíjense, siguen acumulando ahí también en la parte pendiente de Urilo. Si amaga o si pierde esta zona puede entrar un poco en descenso más rápido. Nier sigue bastante bien ahí arriba. Nano, fíjense, miren. Claro, acá tenemos lo que comentábamos, de G marcado se ve de un video anterior. Lo que esperaba para Nano, un retroceso a esta zona para volver a tomar posición, pero todavía la dominancia de Bitcoin no me marca que tengo que comprar en esta zona, así que por el momento no lo voy a hacer, me voy a esperar un poco más. Matic inicia su impulso alcista nuevamente el día de hoy, parece querer nuevamente ir a buscar los máximos. Maná aguanta muy bien ahí arriba, también en una acumulación. Luna lo mismo, aguanta bastante bien ahí arriba. Litecoin, fíjense cómo tenemos el mercado bastante diferente, algunas que están luchando con los suelos y algunas que están luchando con romper nuevamente los máximos. Ahí vemos que realmente qué monedas vienen haciendo las cosas bien y qué monedas se encuentran un poco más débiles. Fíjense Litecoin, nuevamente muy similar a Tron, amaga con romper la parte baja, el día de hoy rebote un poco, pero si el día de mañana tenemos noticias negativas y la inflación es más alta de lo que se prevé, todo el mercado puede tender a retroceder
un poco más y, a ver, no es lo mismo que retroceda Link, que está en los máximos prácticamente, o que está apuntando en la parte alta del gráfico, a que retroceda Litecoin, que fíjense lo bajo que está. Si retrocede Litecoin podemos buscar precios. No tenemos prácticamente históricamente precios más bajos contra el Bitcoin, por ende es difícil buscar una zona de suelo, tendríamos que esperar que la forme. Pero en el Link sí tenemos, por ejemplo, todos estos niveles de soporte y resistencia en los que podemos buscar alguna posición. Kusama sigue en toda esa zona, en la que bueno, se va acumulando, en la que prácticamente también tiene su zona de suelo. Si pierde acá puede volver a buscar esta zona de los 4.600 aproximadamente. IOTA pierde este nivel de soporte. Fíjense que acá una vez lo perdió, intentó volver hasta acá, rebotó y ahora parece que va a querer acumularse dentro de este rango. HOT, bueno, sigue muy abajo de una manera muy chica. FED, lo mismo, fíjense, cuando no logró mantenerse acá, uno continúa de días bajistas, muy probablemente vuelva a buscar esta zona para ver si encuentra nuevamente un poco de fuerza. Ethereum sigue en cuestión de, sigue descendiendo en precios. Yo creo que quizás incluso desde el análisis técnico, si no aguanta este soporte, puede retroceder un poco más. Y bueno, volver a buscar estos precios de 0.06 aproximadamente. Eso hablando en el mediano plazo, ¿no? Bueno, seguimos. EOS, igualmente recuerden que la estamos analizando contra el Bitcoin, no contra el dólar. O sea, contra el dólar tranquilamente podría estar subiendo, pero no me estaría entregando más satoshis, que es lo que quiero yo de Bitcoin. A mí lo que importa es tener más Bitcoin. A mí no me importa tener otra cripto, porque en sí el Bitcoin es en el que se fijan todas las empresas, los fondos, y es bueno, el activo más fuerte y el gigante de todo, que mantiene todo este mercado. Entonces, bueno, seguimos viendo. EOS amaga un poco también en perder este soporte. Si lo pierde podría nuevamente buscar precios más bajos de 600 aproximadamente. Elrond pierde su línea de tendencia alcista. Podemos esperar retrocesos en el mediano plazo para Elrond. Fíjese, pierde la línea de tendencia alcista, intenta recuperarla. Si no logra posicionarse por arriba, podemos tener retrocesos. Polkadot chocó con esta resistencia, no logró aguantar arriba. Muy probablemente vuelva y se intenta acumular un poco de tiempo más acá. Fíjense que los movimientos alcistas que tuvieron fue, hablando de las altcoins, un poco prematuro, por así decir, porque no habían juntado la fuerza necesaria para salir. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Nos podemos encontrar con Bitcoin subiendo, unas altcoins acumulando en toda esta zona para juntar realmente fuerza, y cuando la dominancia del Bitcoin ya tengan su movimiento alcista un poco más consolidado, iniciar el movimiento alcista. Eso es lo que espero yo para el Bitcoin, y por eso no me adelantaba tanto a estos movimientos en sí de una zona de acumulación bastante chica en cuestión de días para comprar. Seguimos, creo que aguanta bastante bien en la parte de arriba también, pero sale un poco de esta acumulación. Si pierde este nivel, podría tener descenso en precios. Chilis no logró quedarse dentro de esta zona de acumulación, así que nuevamente puede retroceder. Vamos a agrandar un poco esta zona de liquidez. Fíjense, la juntamos con acá, un poco con esta zona de acá. Luego que acá inició el movimiento alcista, un rebote puede volver nuevamente a esta zona de acá para luego iniciar el movimiento alcista. CHR, esta directriz alcista mucho cuento no tenía, pero vemos que pierde un poco la inclinación que venía teniendo. Vamos a ver si acá nos forma una zona de distribución para luego retroceder un poco, ya que también lo encontramos prácticamente en los máximos. Seguimos Cake todavía en esa zona del suelo. BNB, bueno, una subida el día de hoy por lo que comentamos, por todo el Launchpad y bueno, cosas que le gustan mucho a la gente, el Launchpad de New Juego NFT. Todo el que esté interesado se puede meter ahí en la página de Binance para sumarse. Vemos Bitcoin Cash como pierde toda esta zona, fíjense, bueno, podría tener retrocesos bastante grandes si no logra recuperar rápidamente, ya que también lo tenemos en los mínimos históricamente prácticamente. Esta vela, fíjense, del 4 de diciembre que teníamos el retroceso en Bitcoin. Fíjense si el día de mañana puede ser negativo, tranquilamente podría tener un retroceso bastante grande también. Seguimos analizando BAN. Fíjense que BAN lo que hizo fue acá nos marcaba un hombro, cabeza, hombro claro. Por ende tenemos acá la línea que soportaba, bueno, ese cuello. Fíjense que la viene perdiendo. Fíjense que igualmente comentábamos, lo pueden ver en videos anteriores, que, bueno, generalmente los take profit para tomar esta
Para tomar este tipo de operaciones se puede medir como Take Profit 1 para vender el 50% de la posición. De esta forma, una vez rompe el cuello, fíjense, hubiera llegado tranquilamente el Take Profit. Y se puede medir tranquilamente el segundo Take Profit para vender el segundo 50% con respecto a los cuellos. Vamos a ver si hubiera llegado. También se hubiese vendido en positivo. Luego de que entregó esas posiciones, fíjense, muy probablemente la gente vendió un poco en ganancias y eso fue lo que trajo un poco el retroceso. Axios, bueno, el juego viene un poco golpeado, así que puede seguir retrocediendo un poco más. AVAX aguanta bastante bien ahí arriba. Audio, fíjense, nuevamente claro, al igual que Nano, fíjense que marcábamos que si venían retrocesos en el mercado, si la dominancia de Bitcoin intentaba subir un poco, las altcoins podían tener retrocesos nuevamente y fíjense que lo comentábamos cuando Audio estaba por acá arriba. No lo comentábamos hace 2 o 3 días cuando Audio estaba acá. Lo comentamos cuando varias de las criptos ya venían teniendo su movimiento alcista. Por eso no me quiero apresurar. Eso, bueno, son generalmente trampas para osos que generalmente se suelen ocasionar bastante también en varias criptos. Vemos Atom también aguantando bastante bien ahí arriba. Si tenés Atom, muy probablemente te recomendaría vender en esa zona. Estamos, fíjate, prácticamente tocó los máximos y se está empezando a acumular. Fíjate que esta vela te marca que soltaron varias posiciones, que tomaron bastantes ganancias ahí. Y así que muy probablemente en los próximos días puede tener retroceso esta zona para quizás nuevamente buscar los máximos. Seguimos. Alice parece perder un poco esa zona de acumulación. Vamos a ver si logra volver a meterse para arriba o si vuelve a buscar este soporte de los 2270. Algorand pierde este soporte, cosa que tranquilamente, como varias de las criptos, podría volver a este nivel. Serían en los precios que realmente compraríamos. Ya lo comentamos. Bueno, ADA, fíjese, lo mismo también. Parece querer estar volviendo a buscar este nivel. Y varias tienen, como comentamos, gráficos similares. AVE, fíjense que inició el movimiento alcista, yo esperaba una acumulación en esta zona, bueno, por todo el sentimiento general del mercado, la está perdiendo la zona y como comentamos, puede tranquilamente tener un movimiento bajista. No creo yo que sea al mismo punto que acá, puede ser un poco más alto, pero también sería unos precios para comprar, para acumular, para iniciar el movimiento alcista. Vemos One Inch, fíjense el momento de One Inch, perdiendo toda esta zona de suelo. Si mañana tenemos movimientos negativos, realmente no recomiendo tener One Inch. Porque fíjense, si tenemos movimientos negativos en Bitcoin, si la inflación no es tal como la previsión, puede tener movimientos bajistas realmente bastante fuertes. Y por ahí dejamos todo el análisis en general de las altcoins. Vamos a comentar un poco ahora lo que veo para el Bitcoin. Bueno, acá se me sumó una línea que no tenía yo antes de iniciar. El gráfico, esto lo agregamos en gráfico semanal. ¿Qué es lo que puede iniciar el Bitcoin en estos días? Yo creo que si fue el suelo, esto lo vamos a saber el día de mañana. Si este fue el suelo, si este fue el punto mínimo que piensa tocar, recuperó muy rápidamente, así que puede serlo. Yo logré comprar para hacer un poco de trading diario. Logré comprar cerca de los $40.500 y vendí el día de ayer cerca de los $42.100. Eso comento un poco. Para todo el que quiere seguir un poco mis operaciones, las voy comentando y siguiendo por nuestro canal de Discord y también por nuestro canal de Instagram. Nos pueden seguir, Camino al Ride Trading. Lo que espero yo para los próximos días, según el día de mañana, si el día de mañana, la previsión, como comentamos, no es tal como la que, si es realmente mayor al 7.1%, muy probablemente todos los mercados en general tendrían retrocesos. Yo creo que Bitcoin podría perder estos mínimos y buscar la zona de los $37.000, pero van a ser precios en los que muy probablemente recupere de manera rápida. No hablo de una recuperación de $5.000, $6.000, pero tranquilamente si toca los 37.500 podría recuperar nuevamente hasta cerca de los 38.000, 38.500, $39.000. Ahora, si el día de mañana tenemos noticias positivas y la inflación es un poco menor a la que se prevé, muy probablemente todos los mercados en general tiendan a tener un repunte alcista y el Bitcoin veremos si llega cerca de los $45.000. No creo que el día de mañana quizás lo primero que podría hacer para encaminarse a esos $45.000 es envolver esta vela, la mayor vela negativa, y tener un cierre de vela diario cerca de los $43.300, $43.500.
bueno, que eso iniciaría y envolvería toda esta zona y nos dejaría con un parámetro un poco más claro, un análisis un poco más claro para ir camino a esos $45.000, que es primero que nada esta línea de tendencia bajista que tenemos. ¿Qué espero yo? ¿Qué se puede esperar cuando toque esa línea de tendencia bajista? Yo creo que el mercado, si llega a tocar ahí, puede nuevamente volver a retroceder. No sé si tanto hasta esta zona, pero puede retroceder, hacerlo nuevamente para luego tener una ruptura un poco más fuerte, porque fíjense que acá estamos hablando que el precio caminó desde los 39.500 a cerca de los $45.000. No sé si tendría fuerza para romper directamente, realmente no lo creo. Por ende ahí podría el precio retroceder un poco y juntar nuevamente fuerza para decir, estando más cerca de la línea de tendencia bajista, tener un movimiento alcista. Y fíjense que es muy similar a lo que esperamos en las altcoins. Fíjate que tenemos acá el primer suelo, repunte, segundo suelo, y bueno, inicio el impulso que primero que nada tendría que caminar hasta estos $46.000. Veremos si ahí empieza a acumularse para apuntar luego a los $51.000. Por ahí dejamos el análisis del día de hoy. Cerramos el video con un Bitcoin en los 41.450. El día de hoy a la noche tenemos otro análisis de Bitcoin para, bueno, todo lo que le interese seguir diariamente en el mercado de las cripto y demás. Así que espero que tengan un excelente día. Saludos.